Si tiene ahí su Biblia conmigo, quiero que la abra en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Daniel, capítulo 10, el verso 12. Y quiero hablarle en esta hora sobre el tema disponiendo tu corazón. Daniel, capítulo 10, el verso 12. Y yo sé que es un versículo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos memorizado, ¿verdad? Porque nos gusta ver cómo Dios, ¿verdad? Mueve sus ángeles, mueve su mano, abre los cielos, ¿verdad? A favor de aquellos que le buscan. Dice así la palabra del Señor. Daniel, capítulo 10, verso 12, dice: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El Señor añada bendición a su palabra. Este versículo, cuando lo leemos, ¿verdad? Tendemos muchas veces a hablar, ¿verdad? Acerca de, y está muy bien, hablamos acerca, ¿verdad? De cómo el Señor responde a nuestra oración, cómo el Señor está ahí cuando tenemos una necesidad, cómo el Señor, ¿verdad? Cuando oramos, Él abre las ventanas de los cielos y envía, ¿verdad? A sus ángeles para obrar a nuestro favor, y eso está muy bien, ¿verdad? Podríamos irnos en esta dirección, pero me llama la atención algo que es muy importante para mí, ¿verdad? Más que el Señor atienda a nuestra necesidad, y es esta frase que dice: desde el primer día, lo que le dice el ángel a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, ¿verdad? Por eso que le puse a este estudio, ¿verdad? Disponiendo tu corazón. Así que lo quiero tocar, ¿verdad? De esta o dirigir en esta dirección. Así que hablando, ¿verdad? Acerca de decisiones. Decisiones es la acción o la libertad que tienes o que todos tenemos, ¿verdad? Para hacer lo que quieres hacer. Tú decides a dónde vas a vivir, tú decides qué carrera vas a estudiar, tú decides qué trabajo quieres, tú decides, ¿verdad? Como hoy podemos tomar decisiones pequeñas, como qué te vas a poner hoy, qué ropa te vas a usar, el color, los zapatos, ¿verdad? La forma en que vas a arreglar hoy tu pelo. Tú decides los que van a ser tus amigos y también aquellos, ¿verdad? Que no lo van a hacer. Tú decides qué carro quieres manejar, etcétera. Usted y yo decidimos, ¿verdad?, con quién nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener y todas estas cosas. Toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, está llena de decisiones. Y ellas nos van a afectar poco o mucho, de manera que van a dictar nuestra manera de vivir. Y tengo una pregunta para usted. ¿Cómo es Dios? Yo no sé si usted se ha preguntado, ¿verdad? Yo sí me lo pregunté cuando era niña. ¿Cómo es Dios? Bueno, la palabra del Señor nos dice que Dios es espíritu, es un Dios eterno, es omnipresente, dice que Él es omnisciente, Él es omnipresente. Sabemos que Dios está en este lugar, ¿verdad? En mi hogar, y también está en el suyo. Él está en todas partes porque Él es admirable, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? La palabra nos dice que Él es consejero, príncipe de paz, Él es fuerte, Él es santo. Pero ¿cómo es Dios? Y cada vez que usted y yo tratemos, ¿verdad?, de descubrir o de describir quién y cómo es Dios, siempre nos vamos a quedar mudos. A veces quizás hasta nos vamos a quedar cortos, y en ocasiones hasta nos vamos a frustrar porque usted y yo no tenemos la capacidad de comprender y entender con nuestra mente tan pequeña, tan finita, tan limitada, ¿verdad?, quién es Dios. La palabra nos enseña en el capítulo 1, ¿verdad?, del libro de Daniel, del profeta Daniel, que Dios entregó en manos de Nabucodonosor al pueblo de Judá. Y dice que muchos de ellos fueron tomados como esclavos, pero otros para trabajar y servir en el palacio del rey.
Y dice que entre ellos estuvo Daniel, que tan solamente en ese tiempo era un jovencito, un adolescente. Y en ese mismo capítulo, ¿verdad? Que todos conocemos, nos dice que Daniel tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Y esta fue el comienzo y la base de su ministerio de este gran profeta. Una decisión que Dios anhela, hermano, que usted y yo, que tú y yo también la tomemos en estos tiempos, ¿verdad? En tiempos buenos, en los tiempos malos, en el sistema, ¿verdad? De este mundo babilónico, si le podemos llamar así, que quiere influenciar también y afectar en nuestro corazón como lo hizo con Daniel, quiere afectar nuestro corazón y nuestra identidad como hijos de Dios. Y la decisión que tomó Daniel fue no contaminarse con la comida que le fue ofrecida en el palacio. Él decidió no pecar contra su Dios. Él decidió que no se iba a moldear ni a dejarse influenciar por el sistema, ¿verdad? De Babilonia. Decidió guardarse en santidad aún tuviera que morir. Daniel no le tenía miedo a la muerte, así como usted y yo no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Y este versículo que leímos para mí es uno de los versículos que me ministra, que me golpea, que me hablan y que han marcado mi vida, porque nos enseña que nuestro Dios, lo que nuestro Dios, está dispuesto a hacer. Nos enseña un mover poderoso de Dios en nuestra vida y también en el pueblo entero por el corazón, ¿verdad? Por un corazón que está dispuesto y decidido a buscar y a entender lo que había en el corazón de Dios o lo que hay en el corazón de Dios. Sabemos, ¿verdad? Que habían venido varias visiones a Daniel, había venido palabra y un espíritu profético, Dios había hablado, muchas cosas, ¿verdad? Las había comprendido Daniel, sabemos que hubo sueños y misterios que Dios se las había revelado y Dios le había dado, ¿verdad? Esta sabiduría a Daniel para poder interpretarlas. Pero en esta última visión o en esta última profecía, ¿verdad? Habla, o el contexto, ¿verdad? Nos habla acerca de las 70 semanas de la muerte del Mesías y vemos que Daniel queda aturdido cuando le es revelada, ¿verdad? Esta visión. Y dice la palabra del Señor que él se aflige, dice que no come manjares por espacio de 3 semanas o de 21 días, dice que se vistió de cilicio. Y yo entiendo en el contexto, ¿verdad? Que habla acerca de que él quería conocer la interpretación de esta visión. Él quería conocer las profecías y este asunto. Pero a mí me toca mucho mi corazón y mi espíritu cuando veo que Daniel a la misma vez quería conocer los misterios de Dios. Y dice que él dispuso en su corazón conocer y entender el corazón de Dios. Conocer el corazón de Dios, hermano, es conocer a Dios. Daniel dispuso su corazón a conocer quién es Dios. El problema con los cristianos de hoy en día es que todo lo queremos sentir en el corazón para poder hacerlo. Oh, pues hermano, si no sientes levantar tus manos, no lo hagas porque, y si no quieres orar, ¿verdad? Porque no lo sientes, tampoco lo hagas porque eso sería hipocresía. Oh, hermano, si no sientes venir a la iglesia, pues no vengas porque tienes que venir con una actitud sincera. Oh, si no tienes deseos, ¿verdad? Si no sientes adorarle, pues no lo hagas porque la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Si no sientes ofrendar, si no sientes diezmar, no lo hagas porque la Biblia dice que Él bendice solamente al dador alegre y así no la llevamos. Y hemos confundido la flojera espiritual con el no lo siento o no siento. La iglesia, hermanos, ha caído en un error de que tienes que sentir las cosas para poder hacerlas. Porque si no son sinceras. Por lo que hoy muchos hermanos ven a Dios como una fuerza sobrenatural que les dirige desde allá en los cielos sus vidas y no vemos a Dios como alguien con quien podemos tener intimidad diariamente. Si tú quieres conocer quién es Dios, requiere decidir como Daniel,
disponer tu corazón a entender, a humillarte en su presencia. Mire, la palabra disponer, dice el diccionario secular, significa colocar, y lo busqué también en el diccionario bíblico, y es casi lo mismo. Dice, el significado de disponer es colocar de una manera determinada, ordenar, alinear, decretar o hacer lo necesario para un fin determinado. Hermano, conocer a Dios no depende de tu pastor. Conocer a Dios no depende de tus circunstancias. Conocer a Dios no depende del maestro de escuela dominical, de qué tan bueno Él es, de qué tanto Él te enseña. Conocer a Dios es completamente una decisión o una determinación tuya y de nadie más. Algunos piensan que conocen a Dios. Usted puede decir, oh sí, yo conozco a Dios porque yo lo acepté en mi corazón hace 15 años y desde hace 15 años yo estoy asistiendo fielmente a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Hermano, aceptar al Señor es solamente el principio de un caminar, el principio de lo que debemos comenzar, de una relación, que debe de comenzar, una relación estrecha con el Padre. Estamos hablando de una intimidad diaria y profunda con el Señor día con día, de poder escuchar su voz. Cuando tú de verdad, hermano, conoces quién es Dios, tú no esperas a sentir las cosas para hacerlas. Tú lo haces por amor, lo haces por obediencia. No lo haces por emoción, lo haces porque lo conoces y sabes que no importa si lo sientas o no, lo hacemos porque Dios es digno. Por eso es que muchas veces, aunque no lo sintamos, ¿verdad? Y no nos brote del corazón, pero tenemos que adorar a Dios porque no importa que lo sientas o no, Dios es digno de toda suprema alabanza, de toda nuestra adoración. Y Daniel conocía quién era Dios. Daniel caminaba con Dios. Él tenía la costumbre de orar, de buscar el rostro del Señor, dice la palabra, 3 veces al día. Por eso fue que cuando él oró en esta ocasión, los ángeles, hermanos, se movieron a su favor. Pero oiga, a pesar de haber dispuesto su corazón para conocer quién es Dios, hay algo que Daniel no tuvo el privilegio que usted y yo tenemos hoy en día, de conocer a la persona de Jesucristo. Jesús es su forma humana. Era la imagen, Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Jesús es el amor del corazón del Padre. Y a la vez Él fue como cualquiera de nosotros. Él es el creador del universo, pero también es el hijo del carpintero. Jesús es el puente de la naturaleza infinita del hombre y la naturaleza infinita de Dios. Él es el puente. Una vez Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Hermano, si él hubiera sabido lo que estaba diciendo, no lo hubiera pedido, porque la palabra del Señor dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto, le dice, ha visto al Padre. Mire, los discípulos estaban con Jesús, ministraban con Jesús, predicaban con Jesús, pero no conocían quién era Jesús. Y hoy en día, tristemente, así es en muchas iglesias, donde la gente se congrega, están allí por años, pero no conocen a Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, si quieres saber cómo es Dios, tienes que conocer a Jesús. La palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que cuando Jesús iba a predicar a las diferentes partes, ¿verdad? Dice que los demonios lo conocían, óigame, hasta ellos. Los demonios sabían quién era Jesús y por eso no solamente se sujetaban a él, sino que también le pedían compasión. Le decía, ten compasión de nosotros, les decían los demonios cuando Jesús se acercaba. Cuando los 70 salieron a predicar, dice la palabra que ellos regresaron gozosos y le decían, Señor, mira, aún los espíritus se nos sujetan.
Pero ¿qué les contesta Jesús? No os alegréis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Conocer a Jesús, sí, es tener su autoridad. Pero conocer a Jesús, hermano, es nuestra entrada al cielo. Y hay muchos cristianos buscando la satisfacción en el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Para muchos el ministerio, sus dones, sus talentos es la fuente de realización y su gozo. Pero si tú dispones en tu corazón, si tú decides en tu corazón entender y buscar a Dios, hermano, llegará un momento en que el ministerio y la unción van a tomar un segundo lugar, porque descubrirás que el deleite está solamente en Él. No en el ser diácono, no en el ser un pastor, no en el ser presidente de damas o de varones o de jóvenes, no en el ser un maestro, no en el ser evangelista, no en el ser misionero. La satisfacción no está, hermano, tampoco en echar fuera demonios o en hablar profecía o ni siquiera en hacer milagros. Ni tampoco es estar detrás de un púlpito, detrás de un micrófono. Hermano, ten cuidado de no enamorarte más de lo que haces que de aquel para quien lo haces. Es bueno estar ocupados en la viña del Señor, pero es más importante estar ocupados en el Señor de la viña. Ten cuidado con lo que lo que estás haciendo se vuelva más importante que tu relación con Él y que conocerle a Él. Es necesario que yo me deleite en Él y no en mis dones espirituales que Él me ha dado. ¿Sabe por qué muchos poco a poco, verdad, al principio comienzan, verdad, bien con mucha energía y que sí vamos a hacer, pero después con el tiempo se cambian, verdad, y pierden su pasión por el ministerio que les es delegado? Tienen un cargo, pero no lo desarrollan, porque su realización, su deleite estaba más centrado en lo que hacían o en un título y no en Dios. Ahora, no quiero que me malentienda, ¿ok? No es malo desear la unción, no es malo desear dones, no, eso es algo bueno, no es malo desear su poder, ni tampoco desear el ministerio, no es malo desear la bendición, todo esto es bueno, yo no estoy diciendo que es malo. Pero hermano, nada de esto debería ser la fuente, nuestra fuente, porque ninguna de estas cosas sacia nuestra vida. Pero si tú dispones tu corazón a buscarlo a Él, a Jesús, cuando en tu corazón le dices, Señor, te quiero a ti. Señor, mi anhelo eres tú. Señor, que mi vida seas tú. Quiero conocerte a ti más que todas las cosas. Señor, yo quiero saber qué hay en tu corazón. Quiero conocer tu corazón. Le decimos muchas veces al Señor, ¿verdad? Mira mi corazón, examina mi corazón. Pero ¿cuántos de nosotros nos interesamos por conocer el corazón de Dios? Por saber qué hay en el corazón de Dios. Y si nos dedicamos, ¿verdad?, a tener esa comunión diaria, esa relación tan personal con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, es el que conecta nuestro espíritu con Dios. Entonces vamos a ver cosas así como Daniel, cosas sobrenaturales en nuestra vida. Escuchaba a un pastor, ¿verdad?, compartir lo que un día el Señor le hablaba y le dijo: Itiel, si yo te quitara los dones, si yo te quitara el ministerio, si yo te quitara todo lo que tú haces por mí, si yo te quitara tu trabajo, si yo te quitara tu carro, si te quitara tu salud, si yo te quitara todo lo que te he dado, ¿sería yo suficiente para ti? ¿Sería yo lo único que tú necesitas? Hágase esa pregunta a usted. Nosotros, hermano, a veces tenemos la culpa, yo pienso, ¿verdad? Que gente que a veces en el ministerio pues se sienten los superungidos y vemos a veces gente arrogantes, vemos gente altiva porque muchas veces nosotros mismos exaltamos al hombre.
Y vamos detrás de aquellos que tienen los dones, ¿verdad?, más grandes, como el don de profecía, de sanidad. Y si vemos una campaña, corremos para que oren por mí, para que Él me toque, ¿verdad?, para que ore por nosotros. Y ponemos nuestra mirada en ellos y no en quien obra detrás de ellos o a través de ellos. Por eso muchos predicadores, hermanos, los vemos hoy en día. Bueno, ahorita no hay predicadores, ¿verdad?, que están en campañas ni en nada de eso. Pero los vemos hasta con guardaespaldas. Y muchos de ellos tristemente solamente llegan a un evento o llegan a nuestra iglesia si se les paga cierta cantidad. Dice ahí en Jeremías capítulo 9, uno de los versículos que también a mí me gustan mucho. Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, y el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Tú quieres ser conocido o famoso en el cielo? Tienes que tener un corazón que sea dispuesto a conocer a Dios. Por eso el ángel le dijo a Daniel: varón muy amado. Hermanos, si nos hemos de alabar, que sea porque conocemos a Dios. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí no está hablando de los que no tienen dinero, de los que no tienen posesiones. Se refiere a aquellos que reconocen su pobreza, su insuficiencia espiritual, y por eso es que buscan más y más de Dios. Qué tristeza muchas veces es ver gente, ¿verdad?, que solamente se esfuerza por buscar a Dios, por venir a la iglesia cuando les viene un problema. Solamente se aparecen en los cultos, ¿verdad? Y especialmente nos asombra a veces verlos en los cultos de oración, pero es porque tienen una necesidad extrema. Pero en cuanto se termina el problema, en cuanto viene la sanidad, en cuanto arreglaron sus papeles de inmigración, en cuanto ya se calmó la tormenta, en cuanto ya el Señor les sanó, entonces se desaparecen, vuelven a su vida de antes. Qué triste es que muchas veces buscamos a Dios solamente por necesidad o por conveniencia. Cuando recién comenzamos en los caminos del Señor, quizás para todos, ¿verdad?, es un gran esfuerzo orar un buen rato, ¿verdad? Se nos hace difícil porque al principio no sabemos no sabemos orar y no estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hacerlo. Muchas veces hasta nos dormimos ahí si estamos 20 minutos, ¿verdad?, de rodillas, y a los 30 minutos pues ya se nos acabaron las palabras, ya no sabemos qué más decir y ya oramos por todo, ¿verdad? Y al principio, hermano, la oración, cuando conocemos al Señor, al principio más bien la oración es una disciplina y para muchos quizás lo puedan llamar un sacrificio. Pero hermano, después de caminar en los caminos del Señor por 2, 3, 4, 5, 10 años, no importa, la oración, el buscar a Dios debería ser para nosotros un deleite, debería ser para nosotros un estilo de vida, no un sacrificio. No, ya no un sacrificio. Ni Daniel, hermano, ni ningún otro tienen favoritismo delante del Señor. Porque a veces pensamos que Dios solamente usa a cierta gente. Pensamos que Dios levanta solamente a algunos y solamente a unos poquitos les da, ¿verdad?, de sus dones, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice que Dios no hace acepción de personas. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre, somos coherederos del mismo reino y somos coherederos con Cristo Jesús. Lo que hace la diferencia uno de los otros es la disposición que tengamos de buscar la presencia, el rostro de Dios, de volver nuestro corazón a Dios, de buscarlo con un espíritu humilde, en oración, con ruego, con ayuno, en silicio, en ceniza, así como lo hizo Daniel. A veces en los cultos, ¿verdad?, de oración,
Yo veo como a veces tomamos 20, 30 minutos para traer las peticiones y muchas veces solamente oramos 5 o 10 minutos por ellas. Tenemos que ser un pueblo, hermano, que ame estar en la presencia del Señor. Tenemos que ser un pueblo que aprenda a clamar, a gemir, a llorar delante del Señor. Que seamos conocidos, así como Daniel, hermano, que seamos conocidos en los cielos por nuestras oraciones. Que seamos hombres y mujeres que hemos dispuesto nuestro corazón a buscar el rostro del Señor, a conocer el corazón de Dios. Yo sé que es importante, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, vivir en el Espíritu, servir con nuestros dones, con nuestros talentos, ¿verdad? Servir a Dios, a los hermanos, a vivir como gente del reino. Pero hermano, que nuestra prioridad número 1 sea buscar cada día a aquel que es la fuente de todas estas cosas. Buscar a Dios. Los hijos de Dios, hermano, no podemos darnos el lujo de dejar la oración, la palabra de Dios, el ayuno, nada de esto. No podemos reemplazar ninguna de estas cosas por un culto, por cualquier otra cosa. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, del ayuno, aprendemos a amar y a conocer a Dios. Hay gente, sabe que de madrugada ya están en el Facebook. Y no es que yo me meta y ahí los estoy viendo, no, sino que yo sé que ya a veces me están mandando mensajes a las 2, 3 de la mañana. Todavía no sale el sol y ya están allí. Hermano, en lugar de esto, deberíamos de estar buscando el rostro de Dios o de estar leyendo su palabra. Dice el Salmo 63:1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. De ahí el canto, ¿verdad? Que cantamos a veces. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Hemos reemplazado el buscar el rostro de Dios por otras cosas. ¿Cómo es Dios? Hay un atributo que sirve como fundamento en el carácter de Dios. Todos los atributos de Dios descansan sobre este. Dios es santo. Él es justo porque Él es santo. Él es misericordioso porque Él es santo. Él es bueno porque Él es santo. Él es amor porque Él es santo. El resplandor de su gloria, hermano, tiene que ver con su pureza y con su santidad. Y el que busca a Dios está buscando la santidad. Dice ahí en Éxodo capítulo 33, el verso 13, dice que Moisés le hace una petición a Dios. Mire qué hermoso, el gran líder. ¿Usted quiere ser un gran líder? Bueno, aquí está el secreto. En Éxodo 33, 13 le dice a Moisés, le dice a Dios, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y mira ahí en el verso 18, Moisés le hace otra petición, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, ninguno de nosotros entraremos al cielo porque somos pastores o porque somos diáconos o porque tú eres el tesorero de la iglesia, porque eres el líder de alabanza de tu congregación. Dice su palabra allí en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, que ya pronto se acerca, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Al reino de Dios, hermanos, solamente va a entrar el que le conoce. No hay nada más hermoso para el corazón de Dios, hermano, como alguien que diga, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte. Alguien que le diga, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios se lo concede, hermano, a Moisés, pero no como él pensaba, ¿verdad? Dice su palabra
que el Señor le dice, yo haré pasar, le dice, mi bien delante de ti y yo voy a proclamar mi nombre delante de ti, pero tú vas a tenerte que esconder, ¿verdad? Detrás de una roca, no vas a poder ver mi rostro, sino solamente mi espalda, porque no hay hombre que me vea y viva. Y así lo hizo Dios. Y dice que lo único que Moisés pudo contemplar fueron las espaldas del Señor. Pero lo más hermoso es cuando termina eso, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice la palabra de Dios que su rostro resplandecía. Esa era la consecuencia de haber estado en la presencia de Dios. Hermano, cuando nosotros disponemos nuestro corazón a buscar y a conocer quién es Dios, a buscar la presencia de Dios, ya no podemos ser los mismos. Vamos a ser un pueblo que resplandece por la gloria del Señor. Vamos a ser una iglesia transformada para la gloria de Dios y una iglesia que está llena de la presencia del Señor. Hermano, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ojalá que cuando esta cuarentena termine, hermano, todos o cada uno de nosotros regresemos al templo llenos de la gloria de Dios. No amemos las cosas de este mundo. No nos enamoremos del ministerio, no nos enamoremos de los dones, enamorémonos de Jesucristo. Enamórate de la presencia de Dios, enamórate de la gloria de Dios. Dispongamos, decidamos en nuestro corazón, así como Daniel lo hizo, de buscar el corazón de Dios, de buscar el rostro de Dios. Daniel no se enamoró ni siquiera de la sabiduría que Dios le dio. No se enamoró de la posición ni tampoco del cargo de gobierno que Dios le dio. No se enamoró ni siquiera de la belleza ni de la majestad de esos ángeles. Se imagina de esos ángeles que Dios envió para contestar su petición. Daniel amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso fue que él dispuso su corazón para conocer a Dios. Vamos a orar en esta tarde, que el Señor nos ayude, hermano, porque la palabra se está cumpliendo y si tú eres hijo de Dios, tienes que sentir, hermano, tienes que sentir en tu corazón que el Señor viene pronto, que esto que estamos viviendo es una de las señales que se están cumpliendo y nos dicen, nos declaran, nos gritan que nuestro Señor viene pronto. Así que afirmémonos en sus caminos, amemos a Dios con todo nuestro corazón, sirvámosle con todo nuestro corazón, sirvamos también a nuestros hermanos, más que nunca, ¿verdad? Vamos a predicar de la palabra del Señor, pero que sobre todas las cosas nuestro corazón cada día se disponga y decida amar al Señor sobre todas las cosas. Gracias, Señor, en esta noche te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que han prestado un momento, Señor, su oído, su corazón, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor amado, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, para que tú seas primer lugar en nuestra vida, Señor. Queremos ser gente, queremos ser un pueblo, Señor, que te ama sobre todas las cosas. Un pueblo, Señor, que así como Daniel, mi Dios amado, no se deja influenciar, Señor, por el sistema de este mundo, por el sistema, Señor, por las modas, Señor, de este mundo que quieren cambiarnos, Señor, que quieren distorsionar o influenciar, Señor, nuestra identidad, Señor, que tenemos como hijos tuyos. Señor, recuérdanos cada día que somos tus hijos. Recuérdanos cada día, Señor, que tú vienes pronto, Señor. Recuérdanos cada día de lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Señor, que cada día, Señor, nuestro corazón sea recto delante de ti. Cada día nos acerquemos, Señor, a la fuente, Dios amado, que lava nuestros pecados, que limpia nuestra vida, Señor, que nos alinea, Dios amado, con los propósitos tuyos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir como tú quieres que vivamos, conociéndote a ti, Señor, cada día. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.